pero es una medida indirecta del porcentaje de oxígeno que puede estar en nuestra sangre. Es indispensable porque nos ayuda a reconocer algunos síntomas respiratorios que pueden terminar en una dificultad respiratoria como tal, que sería un agravante para llevarnos hacia un centro hospitalario. Nosotros lo podemos medir fácilmente ahora con los oxímetros de pulso, que incluso lo podemos manejar cualquier persona, ¿no? Este mide indirectamente, como les dije anteriormente, el porcentaje de un gas en sangre, en este caso de oxígeno en la sangre, que es en los capilares, ¿ya? Se utiliza generalmente este tipo de dispositivo para poder ayudarnos, porque es una medida directa del porcentaje de oxígeno que nosotros tenemos. El oxímetro de pulso ahora se ha vuelto indispensable, casi como tener un termómetro, porque nos ayuda a medir la saturación de oxígeno, que es algo que ya venimos comentando anteriormente. La saturación de oxígeno, como bien dije, nos ayuda a identificar una dificultad respiratoria que un paciente X podría tener, ¿ya? Y en este caso, para esta pandemia, nos está ayudando para determinar algunos signos de neumonía en un paciente. Si la saturación es menor del 95%, es obvio que nos tenemos que acercar hacia un centro hospitalario o visitar a un médico especial. Cansancio sobre todo, ¿ya? Que uno se empieza a fatigar apenas nos movemos o damos unos pasos. Ese tipo de cansancio o dificultad para respirar, como nosotros lo llamamos, es lo que nos llama la atención para poder utilizar un oxímetro de pulso. Y obviamente, si un paciente tiene COVID, se tiene que monitorizar sí o sí la saturación por lo menos unos 3 veces al día. ¿Para qué? Porque esa es una neumonía silenciosa, entonces solamente usted no va a sentir en qué momento empieza a disminuir su saturación, sino solamente va a hacer un marcaje con el oxímetro de pulso. Como lo había mencionado, el oxígeno en sangre normal o la saturación debería ser entre 95 a 99%. Existen algunas patologías respiratorias que también nos llevan a disminuir esta saturación, por ejemplo, la fibrosis pulmonar, que pertenece a las enfermedades pulmonares idiopáticas, o una enfermedad obstructiva crónica, o enfermedades de depósito por personas que trabajan con cierto tipo de materiales, pero ellos manejan un basal. Pero lo primordial a recordar es que en ningún momento debe bajar de 95%. Si es así, se tiene que acercar a un centro hospitalario. Como les había mencionado, la saturación medida con el oxímetro de pulso monitorizada debería estar entre 95 y 99%. Menor de eso significa hipoxia, entre 94 hacia abajo. La hipoxia quiere decir que no está llegando suficiente oxígeno hacia los pulmones y no estamos recibiendo una oxigenación adecuada en todos nuestros tejidos, y eso nos puede llevar a otro tipo de patologías, que ya sean crónicas o dejarnos una lesión permanente en el pulmón. Bueno, en personas normales solamente como una monitorización debería ser una vez al día, pero en los pacientes en que tienen COVID o alguna otra patología respiratoria crónica debería hacerse por el momento unos 3 veces al día, porque como ya les había explicado, esta es una neumonía silenciosa, sobre todo en los pacientes con COVID. Entonces ellos no van a sentir hasta que ya tienen una franca disminución un aumento en la frecuencia respiratoria, ya, y una disminución en nuestra saturación. No van a sentir, el paciente no llega a sentir esa dificultad respiratoria, solamente se va a llegar a evaluar a través de la saturación, que por ejemplo un paciente puede estar en 92% y ahí recién empezar a sentir el cansancio. Más sin embargo, hay que monitorizarse porque, como bien les dije, la saturación es del 95 a 99% normal. Ya cuando empieza a bajar a 94 es que debería ser evaluado por un médico.
para explicarles un poquito el funcionamiento del oxímetro y el correcto uso que este debería tener, ¿ya? El oxímetro es un dispositivo, como ya les dije, que mide la saturación o el nivel de oxígeno que pueda estar llegando hacia la circulación y especialmente hacia los pulmones. El oxímetro de pulso hay que recordar que tiene como una abertura donde va a ir nuestro dedo índice. Entonces, el dedo índice debe llegar hasta el fondo, porque hay algunos pacientes que se lo ponen muy al medio o entonces no llega el sensor a efectivizar una buena medida de este oxímetro o de tu saturación. Generalmente tienen un botón nada más donde nos va a simplemente señalar cuánto es nuestra saturación y la frecuencia cardíaca. Hay que recordar que la saturación es donde dice SpO, ahí. El otro es la frecuencia cardíaca, donde generalmente en algunos modelos aparece una PR. Los oxímetros de pulso, como se han vuelto tan comunes, los podemos encontrar en cualquier farmacia, botica y lugar donde se expendan cosas, material médico generalmente, ¿no? Lo que sí hay que verificar o hay que tener en cuenta es que sean de una marca intermedia, por decirlo así. No le vamos a pedir que compren una marca sofisticada ni nada, para tener un marcaje casi como el que nosotros hacemos en un hospital, ¿no? Eso sería lo ideal a recomendar con los oxímetros de pulso, porque hay muchas marcas que también se manejan en el mercado que no son tan buenas. O si no, lo que podemos hacer es verificar desde el inicio, cuando uno está bien, cuánto es lo que marca, porque en algunos oxímetros llegamos a marcar 94, pero siempre, ¿ya? Entonces deberíamos tener ese basal. Si yo bajo 2 o 3 puntos por debajo de ese marcaje, es que nos debería llamar la atención. Pero si yo siempre estoy haciendo 94 con el oxímetro que yo tengo en casa, es más o menos también depende de la marca del oxímetro que puedas estar utilizando. Agroindustrial Paramount. Separados para protegernos, juntos para abastecer al Perú.